toma la palabra su presentador, Rafael, por favor. A Rafael Pérez Becerra, como está ahora mismo pues echando un traguito de anís metro, está haciendo un brindis. Rafael Pérez es de Costumbres Martineras. Ahí escuchamos este aplauso por ese brindis que ha hecho Rafael Pérez. Y si decíamos que tenía muchas vivencias Luis Carlos con... no lo había pensado, pero he pedido la bendición a don Manuel porque estaba tan nervioso que digo, como me salga mal, después me da la penitencia porque no... A ver qué sale. Bendito sea Dios que tanto nos quiere. O como diría mi madre, hay que ver lo que me quiere Dios. Así, e igualmente a ella, lo siento todos los días. Habrá quien afirme que existen casualidades, que es por suerte o el destino. Pero aquellas personas de fe tenemos por seguro que Cristo está con nosotros en cada instante del día. De este modo, observé que se desarrolló una historia basada en hechos reales, la cual, y si me lo permiten, voy a compartir con todos vosotros. Porque estoy convencido de que era algo de Dios y que sucedió en una de las tantas y abundantes lluviosas mañanas de este invierno que en unos días ya declina. Probablemente muchos conocéis a mi sobrino Pepe, que se reviste cada domingo de Ramos
con el hábito de pequeño nazarenito de la Hermandad de la Borriquita. Ya va cumpliendo años, se va haciendo mayor y la túnica para este año había que renovarla. Pues bien, tenía el encargo de mi hermano de comprar todo lo necesario. Ellos viven fuera y lo mejor es comprar en Marchena. Así ganamos todos. Y yo incluido. Llamé a la mercería, hablé con Carmina para saber si pudiéselo preparar y pasar a recogerlo de forma rápida. Le expliqué que me era casi imposible ausentarme tan solo 5 minutos de mi establecimiento. A lo que me indicó que no, porque tenía diferentes tipos de tejido y tenía que ir para poder elegirlo. No me dio coraje. No me quedaba otro remedio con la de cliente que ya tiene siempre. Y así, al colgar el teléfono, ¡uy! Que me he perdido. Estoy tan nervioso que no lo encuentro. Ni me lo pensé cuando colgué, no me lo pensé. Porque dije, ahora o nunca. Vi el momento perfecto. Porque aproveché que no llegaba nadie al estanco. Y eso sí que es raro. Probablemente sería por el temporal de mucho frío, de agua, tormenta y fuerte viento. Y he de deciros que aún así todo pensé, tendré que esperar mucho allí a ver lo que me encuentro. Fue salir y arrancar mi coche y tan solo habiendo circulado unos pocos metros, recibí una llamada. Y dale, es que no se puede uno ni mover del estanco. ¿Ahora quién será? Se oyó, llamada entrante, JG Carlos P. O sea, para que me entendáis, J de Junta, G de Gobierno, Carlos y P de Pérez. Luis Carlos, que es como mi agenda de teléfono, lo tengo guardado desde no recuerdo ni los años. Oye, Rafa, ¿dónde estás? ¿Que está el estanco cerrado? También he llamado a tu casa y no abre. Inmediatamente le contesté que había salido un momento. Y me dijo, ¿por dónde vas? Y me acerco. Pues ahora mismo voy con el coche, voy pasando por Santo Domingo. ¿Por qué? ¿Qué necesitas? Me dijo, pues quédate allí y bajo en un momento. Y claro, con la de agua que estaba cayendo, le contesté que ni se moviera siquiera, que me volvía rápidamente para el estanco. Trunqué los planes de nuevo y pensé, a ver cuándo voy a ir yo por la tela. Es que vaya tela eso, vaya tela, y nunca mejor dicho. Entre lo difícil que tengo de escaparme un minuto del estanco y peor aún, de ir y volver rápido a la mercería, imagínense, era misión imposible. No tenía ni idea acerca del motivo de la visita de Luis Carlos. Si era para dejar un paquete, comentar algún asunto de la hermandad. ¿Yo qué sabía? Al instante, cuando llegué, estaba allí, en el dintel de la puerta de mi casa, empapadito, con el paraguas medio abierto y con un cigarro recién empezado que tuvo que tirar de momento. Anda que no da coraje eso, ¿verdad? Nada más verme, Luis Carlos preguntó, «Buenas tardes, ¿me monto?» Aunque yo iba a aparcar para atenderle, pero sin pensarlo le contesté, «Claro, claro, móntate». Se montó, me acompañó, sin destino cierto, y a los pocos metros, casi al llegar a San Miguel, os lo cuento, o mejor aún, os voy a pedir por unos segundos que cerréis los ojos. Cerradlo. Situaros, los dos en mi coche, yo de conductor y Luis Carlos de copiloto, con su paraguas chorreando por todos lados sin saber dónde ponerlo, los dos por la calle Sevilla abajo. Lo que os comentaba, lloviendo lo más grande. Y en la radio de fondo, no es que sonara una dulce melodía cofrade
para ambientar el momento, como Soleádame la mano, El solo de Rocío, o, ¿por qué no?, pudiera haber coincidido incluso la marcha Paz y Palma. ¿Puestos a coincidir? Pues no, no que va. ¿Qué creéis que estaba sonando? El que me conoce creo que lo sabrá seguro. Eran casi las 12 de la mañana y se oía... Es mediodía, es la hora del Ángelus. Radio María. Eso, Radio María. Claro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Tranquilo, tranquilo, Santo. que no vamos a rezar al Ángelus, que ya ha pasado hace un rato. Es Radio María, claro, la radio de la Virgen, de la alegría. Hasta sonaron las campanas de San Miguel como presagio. Bueno, por el Ángelus, es verdad, eso sería. ¿Y allá qué fue? Con Radio María de fondo, él, en su estilo, un hombre de pocas palabras, más bien serio, pero seguro en lo que dice. Como tú sabes, me han designado llamador de plata 2026. Su voz empezó a temblar, sus ojos se tornaron vidriosos y con una emoción contenida, pues me gustaría que fuese mi presentador. ¿Qué te parece? ¿Quién, yo? Aunque no salía de mi asombro, le dije que sí, que por supuesto. Y así, agradecido, conversamos acerca de la proposición hasta unos minutos que habían pasado. Le comenté la coincidencia de que precisamente en el justo momento en el que iba a comprar las telas para confeccionar la túnica para regalársela a mi sobrino, justo entonces fue cuando me llegó su buena nueva. Siempre nuestra hermandad de la Borriquita presente. Y como nos indica la conocida oración de San Francisco, del cual estamos celebrando el 8º centenario de su muerte, porque es dando que se recibe. Y recibí este regalo que es ser su presentador. ¿Son estas cosas de Dios o no? Decidme. Tu respuesta, Luis Carlos, fue rápida. Me dijo: pues si con tu mala cabeza, Rafa, no te acuerdas de nada, al menos ya tiene que decir algo en la presentación. A lo que le contesté: pues mira, sí, acabo de caer en la cuenta también. Si me acuerdo, quedaría genial. A Luis Carlos, pues dicho y hecho, aquí quedó la anécdota. Y os al dato, en mi coche se han montado mucha gente, mucha gente. Monjas de clausura, sacerdotes, embajadores, personalidades de toda índole, hasta las primas de Rey Juan Carlos, o el mismísimo Santísimo Sacramento. En él han entrado todo lo necesario para montar una exposición, altares, una coronación, vender dulces de nuestra monjita. Pero la verdad, si os lo digo, es que nunca jamás había pensado en que en él me designaran presentador del llamador de plata de Luis Carlos. ¿Y dirán dónde? ¿Y cuál es mi coche? Pues sí, el CEA Ibiza. El CEA Semana Santero. Anda que no le pusieron bien el nombre. Ahora, ahí está ahí Álvaro, que se lo sabe bien. Aunque para los chavales de hoy en día, los chavalitos, no creo ni que sepan de lo que estoy hablando. Pero para otros puede que sí o puede que no. Pues si puede que no, os lo explico ahora mismo. Verá. Era un politono usado como tono de llamada. Simpático y cofrade, que teníamos en el móvil en los años 2000, en la prehistoria ya de la telefonía. Yo todavía lo conservo, yo es que lo guardo todo. Mira, verá. Tengo hasta el móvil, el primero que tuve, y aquí, a ver, voy a buscar galería, audio, verá. Voy a buscar a ver si lo encuentro. Vamos a escuchar el audio.
Escuchadlo. Valiente, necesitas un coche como mandan los cánones. Sea Semana Santero. Para ti, joven capellita. Yo. Con todo lo Yo soy el joven capellita ese. Si esto hace ya más de 20 años que tengo el coche. Y en ese coche, en el Semana Santero, allí fue en el cual aquel día acabamos tal pequeño desplazamiento. ¿Y dónde? ¿Dónde terminamos aquel día? ¿Dónde deja Luis Carlos? Pues como Dios y Marchena manda, en el emblemático y cofrade enclave de los Cuatro Cantillos. Nos dimos un fortísimo abrazo. Él iba para casa Cañete. Y para mí, por fin, se acercaba el momento en el que pudiera llegar a la mercería de Carmina. Si es que no me llamaran de nuevo. Con todo lo vivido, continué, con el tiempo cada vez más justo para hacer el recado. Con los nervios en la mente, y aún me quedaba aparcar y comprar en Carmina. Toda una odisea. Sin embargo, os puedo afirmar que era una mañana de suerte. Yo tenía por seguro que tendría aparcamiento. Y además, justo en la puerta, como siempre, os lo prometo. Siempre voy a todo lugar con esa seguridad. Y ya que me encomendé para ello como de costumbre. Y no os digo, ni a que santo, ni a que virgen, no vaya a ser que después ni me eche cuenta y ni tenga aparcamiento. Llegué allí y... ¿qué creéis? En la misma puerta. En la misma puerta estaba mi flamante hueco. Aparqué rápidamente como si no hubiese un mañana. Increíble, pero cierto. Aunque ya el colmo fue cuando entré en la tienda. Y no había nadie esperando. Ningún cliente. Eso fue estupendo, maravilloso. Pegaba saltos de alegría. Entré rápidamente y saludé a Carmina. ¡Ay! Que no me he dado cuenta. Que no he saludado a nadie. Buenas tardes, señores. Dignísimas autoridades. Llamado Ángel, te queremos. Gracias. Ya quedáis saludados. Como os decía, fue en ese momento cuando procedimos a ver los ansiados tejidos, por fin. Y no había nadie. Y Carmina con el agua. Estaba allí, eligiendo las telas, y mi cabeza estaba en otro sitio. Estaba nervioso, estaba pensando a la vez el porqué de mi elección. ¿Yo qué había hecho para que me eligiera? ¿Le habría hecho gracia a Luis Carlos aquella anécdota que él también recuerda cuando, siendo yo un chiquillo, me harté de mortadela y zarcillón, que me comí casi todos los papeles que trajo nuestro amigo Juan Luis aquel sábado de pasión? O quizá la de aquel mediodía de Viernes Santo, siendo yo también un niño, que me dolían los pies y qué trabajito me costó llegar desde casa de Josefita, allí en la calle Niño Marchena, hasta la representación de Jesús en San Agustín. No le veía el pie a la calle Sevilla, que me dolían los pies. Allí, frente a las Mercedarias, con todo el sol en lo alto de aquellos Viernes Santos de antes, con la calor que hacía, no me podía aguantar más en pie. Y si te acuerdas, pues te acuerdas. Algo tenemos de común en esta anécdota. El Lote de Rey, cuando tras volver de caza, porque tuve que acercarme a cambiarme los zapatos, a ponerme una babucha, yo ya no sabía qué ponerme. Y llegué justo antes de que llegase el paso de señor y os dijera a toda la presidencia lo que había pasado. Y sonaron unas risas que se escucharon en toda la plaza de San Agustín. ¿Quién se lo iba a imaginar? Y es que había estado toda aquella Semana Santa, desde que los estrenara el Domingo de Ramos, con los mismos zapatos. ¿Y qué pasó? Pues que no le quité los cartones de relleno, lo que traen dentro.
Los del empeine, los de protección. ¡Qué cartón más duro! Era que, qué dolor. Es que fue buenísimo. No lo esperábamos nadie. Y menos yo. Qué pesar de reír. Y como encima nos teníamos que aguantar la risa en la presidencia, pues más nos reíamos. Y tú, Luis Carlos, no sé si te acuerdas, recuerdo que en ese mismo momento me dijiste en voz muy baja y un poco más serio: ojo, Rafa, pues con lo que me duelen a mí los pies, ¿tendré también un cartón de esos dentro? No sé si en aquel momento me lo diría por empatía conmigo o porque en verdad fue sincero. Y así, pensando y pensando, diría que hemos tenido muchas anécdotas y vivencias en común. Si era yo un niño cuando confió en mí y me hizo uno más en su junta de gobierno, aunque no tenía ni la edad requerida, porque me faltaban varios meses para ello. Fijaros en la confianza que él tenía en mí. Sin estar él antes en junta, entró del tirón de hermano mayor durante 10 años, desde el 96 al 2006, ya que las candidaturas eran de 5. En la primera, con mi hermano, no tendría él bastante, que en la segunda tiró también de mí. No sé yo cuál de los dos era más trabajoso, Luis Carlos. No sé si eso de que las segundas partes fueron buenas quedase constatado. Lo que sí es verdad es que cogimos mucho cariño. Me trataban como a un hijo más, de lo cual en mi casa estábamos súper agradecidos. Todos hicimos una piña y hasta el mismo día de hoy mantenemos esa familia. Bueno, que ya me estaba enrollando. Que por fin aquel día pude comprar las telas. Hombre, por fin. Y regresé a casa, muy pronto, antes de lo que me lo esperaba. Ya decía yo que el día iba de situaciones extraordinarias. Ahora me quedaba lo más difícil: preparar la presentación. Intuyo que Luis Carlos habría pensado en que yo tendría mucha información, pondría muchos datos de recuerdo. Y lamento decir que mi memoria es peor que la suya. O la suya peor que la mía. Vaya dos que nos hemos juntado. Y no es mentira. A ver yo qué ingeniaba y qué hacía para poder desarrollar algo. ¿Y sabéis lo que se me ocurrió? Pues coger de nuevo el coche, carretera y manta, como se suele decir, e irme en búsqueda de cuanto me pudiera servir para daroslo a conocer. Nada más cerrar el mediodía, como escampó y con determinación, fui a la calle a coger el coche, pero al salir a la puerta y de los nervios ni sabía dónde había aparcado. De repente lo recordé. Ya me acuerdo, estaba en San Agustín. Para colmo, era la hora de la salida de los niños de la guardería, de las mercedarias, precisamente aquella a la que cogió a Luis Carlos en su infancia. Y cuando parecía que pudiera avanzar entre muchos niños y padres, se abrió de repente la cochera de los mercedarios. Yo no sé quién sería, porque era la hora de almorzar y ya lo dice el saber popular: si quieres matar a un fraile, quítale la fiesta o dale de comer tarde. Y con esa puerta abierta vislumbré el interior de un convento, donde recibió su primera comunión. Historia de toda una vida de enseñanza, de la que él también fue parte. Aquellos tiempos del padre Desiderio, del querido padre Rafael, del padre Ignacio, en el colegio. El mismo fraile que después le cazó. Le mandó pocas veces a Luis Carlos a rompetecho, a por puntilla y alambre para colocar las jarras y los candelabros. Pues ni ahí se hartaba Luis Carlos. Yo quería poner rumbo a la carretera. Tenía que salir de Marchena. Pero tuve que salir por la avenida para llevar tabaco.
Y si no me equivoco, que fue allí, en la avenida, en el desaparecido instituto, en su última época de estudiante aquí en Marchena, donde conoció a Josefita, a la que hoy es su mujer, y de cuyo matrimonio nacieron Luis Carlos y Reyes. Me cago en la más. Cuando dejé el encargo, cuando dejé el tabaco, me di cuenta de que no llevaba la baliza en el coche. Otra vez para la caza. No fuera a hacer que tuviera un accidente y no se me viera ni de lejos ni de cerca, vaya. Crucé por Santa Clara y por allí pasaba Pedrín, que lo saludé. Pedro Fernández, cernicalero de pro, antiguo capataz de Nuestra Señora y Madre. Hay que ver la de veces que él le insistía a Luis Carlos para que se hiciese hermano de la Soledad, la hermandad de su familia. Y Luis Carlos, que cuando se casara, que ya se haría. ¿Lo hiciste? Sí, me da la sensación que en el domingo de resurrección de aquel año ya Pedrín se quedó más tranquilo. Y es que se casó en Santa María y todo, como para no hacerse hermano, porque pecado sería. Continué con el coche con dirección para calle Sevilla. Y del pasaje a Casa de la Bacería, cortado. Otra obra, señoría. Es que no puede ser. Pero la calle Sevilla está estupenda, de verdad. Estoy contentísimo. Que aparcan los coches allí, escándalo. Entonces tuve que dar un rodeo por la calle Antonia Díaz, por la calle Botero. Y me vino de lujo, porque pasando por allí me acordé que tenía que comprar en la carnicería. Entonces, por suerte, la pillé de casualidad abierta. Y también aparqué. ¿Dónde y cómo? A la primera. Al salir de comprar, me crucé con algunas vecinas que se habían enterado ya que iba a presentar a Luis Carlos. Desde luego que las noticias vuelan y entre vecinas más. ¿Qué de cosas me contaron? Me dijeron que allí nació un lunes, 24 de noviembre del 58. Familia de los Pérez, que por aquellos lares corrió bien. Por la plazuela de Jesús, con sus pantaloncitos cortos. Me dijeron que, aunque serio y formalito, hacía muchas trastadas. Que casi se cayó un día en la fuente, allí que hay en la bacería. También que sus padres, Antonio y Georgina, estarían súper contentos por el reconocimiento, como lo están ahora sus hermanos María y Antonio y el resto de su familia. De los salvaguitos, de Javier, que vivía casi enfrente suya, eran las primeras túnicas que vistió de la borriquita, casi nada. Incipiente en aquellos años, si hasta que sí que tienes la misma edad que la hermandad, Luis Carlos. Y como Antonio era uno de aquellos jóvenes fundadores, que me perdí otra vez, apuntamiento de la hermandad de la borriquita, del que me dijeron que se desarrolló de forma muy curiosa. En su casa, como he mencionado antes, eran todos de la Soledad, e hicieron el encargo a su hermano Antonio, que ya era más mayor, pues se llevan 16 años, para que apuntara al recién nacido Luis Carlos a la hermandad. Y como Antonio era uno de aquellos jóvenes fundadores, pues, lógicamente, ¿a dónde iba a apuntarlo? ¿A dónde? A la borriquita. La hermandad de la Soledad ni se le pasó por la cabeza. Él quería que su hermano también perteneciera a la joven corporación del Domingo de Ramos. Era 1958 y la hermandad se estaba fundando. Había que rimar a todo el mundo. Me comentaron también esas vecinas que Luis Carlos se fue siendo un jovencito de Marchena para estudiar COU en Zaragoza y de allí a Cádiz, para convertirse en todo un señor ingeniero industrial. ¿Quién lo diría? Mira que he visitado multitud de lugares. He viajado muchísimo con el coche. Pues a Zaragoza quise ir.
y después a las tierras gaditanas, a ver si me daban algunas otras anécdotas más que me pudieran servir. Pero pensé, ya no me da tiempo en ir a estos lugares y estar a las 5:30 para abrir el estanco. Pero, ¿y el fin de semana? ¿Podría ir? Pues no. Al final no pude. Era sábado por la mañana. Llegó Ruano al estanco a primera hora por un paquete y dimos una recordando qué de cosa en tantos años. Me comentó que creía que estando ya Luis Carlos, de hermano mayor, se continuó con el palio, se hizo la candelería, se bendijo la capilla, comenzaron a realizar las veladas en verano, las veladas, que en la primera se puso tan malo, empezaba con la azúcar, vaya mal rato. Se formó el coro que tanto quería el padre Pepito. La relación con los frailes, la mejor en años. Se celebró el 50 aniversario, con las 2 salidas extraordinarias y muchos más actos, como el Congreso de Hermandades de la Sagrada Entrada. Y yo le dije, pues es verdad, Ruano, sí, con el arzobispo, eso a él no se le olvida. Lo único que se le olvidó aquel día fue precisamente coger la medalla para imponérsela a amigo Vallejo, después de la misa pontifical, allí en el patio del convento. ¿Y de cuál medalla se sirvió? Pues claro, de la mía. Todos con sus medallas. Y yo contentísimo de que la tuviera el obispo, pero con una cara de ya no la recuperaría. Pero, ¿y lo orgulloso que estaba Luis Carlos aquel mismo día? Nada más irse Ruano, al momento, llegó Manolo Benítez al estanco. Si esto es un cacinillo. El ordenador no me funcionaba e iba a echarle un vistazo. Y mientras tanto, estuvimos comentando un poco la historia de Luis Carlos. Fue de cañero y me dijo también que llevó la cruz de guía, que él recordaba que siempre estaba dispuesto para ir a donde lo pusieran, hasta cuando era teniente hermano mayor con Claudio o representante en el concejo. Manolo se acordó además de una anécdota con Juan Zapico. Cuando aquel año le echó una regañina a Luis Carlos, como Luis Carlos estaba estudiando fuera de Marchena, llegaba de viaje el mismo domingo de Ramos, lo justo para salir de Nazareno. Pero ese año se retrasó el tren, más de la cuenta. Bueno, un poco menos que ahora, así y todo, era bastante. Y llegó con el señor a la altura de San Andrés. Juan, con el aprecio que tenía Luis Carlos y con lo nerviosito que era Juan Zapico, imagínense cuando lo vio, sin túnica y en la acera. ¿Cómo se puso Juan? Se lo iba a comer. Y Luis Carlos no sabía dónde meterse. Aunque donde nunca se metió fue de costalero. Entró de capataz del tirón, que era su expresión de mandar el paso al cielo. ¿De capataz también? Pregunté a Manolo. Sí, claro. Estuvo del 90 al 93 y después en el 96. Él, que ahora se sigue poniendo nervioso cada domingo de Ramos, imagínate lo raspa de capataz. Era todo un puro manojo de nervios. Tanta charla, que llegó la hora de cerrar el estanco. Y con ello ya tendría todo el fin de semana para dedicarlo a recopilar más datos. Por fin. Al montarme de nuevo en el coche, yo ya no sé si tenía un CEA Semana Santero, el coche fantástico o un DeLorean para viajar al pasado. O era yo el mismísimo Javier Gurruchaca viajando por Luis Carlos a mil y un lugar. Al salir, puse rumbo a Sevilla y al pasar por el Barranco y la Ventilla, donde la feria de Marchena deslumbra y brilla, ¡qué casualidad! Vi a Joaquín Bono paseando a su perrilla
y me paré un rato con él. Joaquín habla tela, pero me encanta escucharlo. Es un libro abierto. Estuvimos recordando las ferias tan estupendas que vivimos. Se empezó a montar la caceta La Hermandad, que se convirtió en la mejor de todo el recinto. Y después, montando los hierros. Todo. Echamos más de hora allí que la más. Después se unió con la de la tertulia Los Cañetes. La pechada de sopa de tomate que nos dimos una noche, que nos salía hasta por las orejas, una de esas noches de montaje, con la luz de una farola. Horas y horas trabajando tras la barra. Pringando estábamos hasta que amanecía, vaya. Él estaba en todos lados. Hasta para bailar era el primero, con aquellas orquestas tan psicodélicas. Tuvimos además los martes cofrades, en la feria, con marcha y rebujito. Y Luis Carlos con el licenciario cofrade, allí que iba. Y yo le dije a Joaquín, sí, Joaquín, que estás por ahí, pero ¿sabes qué fue lo mejor? La tómbola que montaste en la caseta. Pues sí, la verdad que sí, Rafa, que a día de hoy sigo pensándolo. No sé cómo no me llegó Luis Carlos a parar los pies de tanto rifar y sortear cientos y más cientos, vamos, de panty y de cajitas de tirita, con las pegatinas de Disfarán. Y me dijo que si te hacen falta alguna, tengo todavía me quedan. Y yo le dije, anda, Joaquín, anda. Si todavía me quedan a mí. Las tengo por cualquier cajón de mi casa. Y pensé, ¿yo? Yo las llevo al pregón. Aquí están, Joaquín, que todavía tengo. Aunque si a alguien le falta para los zapatos hoy, no le aconsejo, que tienen más de 30 años. Y en ese mismo momento, a Joaquín, que estaba con su perrilla tan tranquila, lo llamó su mujer. Y ya nos despedimos como Joaquín siempre hace, abanico y sopladores. Tras la conversación que tuve con Bono, por fin tomé la carretera. Ir a Palomares y a Coria del Río era mi próximo destino. Allí, sí, porque me acordé que era donde vivía él cuando ocupaba el cargo de hermano mayor y trabajaba en casa, la actual Airbus, y Josefita en la enseñanza, para saber qué me decían sus vecinos y compañeros. Pero en mitad del camino me volví. ¡Qué lejos están estos pueblos de la Jarafe, mi arma! Os lo juro, que Luis Carlos tenía el cielo ganado. Tener que venir y volver todos los fines de semana para reuniones, más reuniones y más reuniones. Eso sí que era compromiso, señores. Y aún más todavía con las malas carreteras y los guardias de antes. Que si le hubiesen parado, pedido su documentación y le preguntasen ¿a dónde va usted, caballero? Él le hubiera respondido, pues para Marchena, para mi pueblo, que tengo ahora junta. Y le hubiese dicho el comandante, vale, estupendo, pues circule, adelante. Cuando me volví, y al llegar aquí a Marchena, entré por el Nojacamón, dirección el barrio Madre de Dios. Y fijaros, otra coincidencia o casualidad. Era aproximadamente las 6 de la tarde y casi en la calle Quemá estaba ensayando uno de los pasos de nuestra hermandad. Y entonces, pues ya me quedé para verlo. En la búsqueda de datos me vino genial y también estuve charlando con algunos costaleros, de cuyo tiempo recuerdan la unión y piña que desde entonces las cuadrillas han formado. Es que se hacían unas cuadrillas, unos partidos entre las cuadrillas del Señor y la Virgen. Eso es una foto. Casi siempre ganaba... Bueno, no lo digo. Y uno de ellos me dijo, venga, Zaya, aparca bien el coche y vente con nosotros, que vamos a coger ya para San Agustín, que hoy tenemos convivencia y merienda allí en el patio. Y como no me gusta a mí nada una merienda, como para decir que no, pues así lo hice.
aparqué por un momento donde mejor pude y allá que fui. Claro, yo llegué antes de que terminaran ellos el ensayo. La puerta de San Agustín me la encontré abierta. Y nada más entrar al claustro, no me lo podía creer. Estaba el coro ensayando. Y claro, allí estaría Josefita. Como estuviera Josefita, sería un pelotazo, porque llevaba ya varios días pensando en poder hablar con ella sin que estuviera su marido, Luis Carlos. Tan solo tuve que esperar un poco para que me contase algunas cosas de él. De esas cosas que el cofrade no ve. Ella decía, si no tenía bastante con la hermandad, el corpus o la caridad, se puso a estudiar teología y ahora, para colmo, catequista de confirmación. Y eso que mi marido es bastante tranquilo. Que la siesta no la perdona. Siempre ve lo positivo en todas circunstancias. Y cuando muchas veces afirma, es que sienta cátedra, Rafa. Y le gusta cualquier comida. Todo le encanta, como el buen vino, que le apasiona. Y sobre todo, que la amistad está para disfrutarla. Como en los lunes clericales, que empiezan bien temprano y a mediodía acaban para la fiesta. Pero cada vez que se trata de San Agustín, eso es sagrado, Rafa. Y es que estando ya de novio, yo le decía, ¿tú qué vienes a Marchena para verme y estar conmigo? ¿O para irte a la Borriquita o a ver a Juan a la fonda de los Zapicos? Y allí ya sabía ella que se casaría con Luis Carlos y con la hermandad. Estando comentando con Josefita, deciros que no sé de quién, pero escuché, ¿es de alguien ese coche negro que tiene los intermitentes puestos? Y dije yo, sí, que es el mío, ¿qué pasa? Tuve que dejar con la palabra en la boca a Josefita y para afuera salí corriendo. Llegué al coche y es que ella estaba estorbando. Nada más montarme, metí la llave y se encendió la radio. Sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla. El llamador. El llamador, increíble. El llamador, sí, de Canal Sur Radio. Como Luis Carlos, el llamador. Y llegué a casa escuchando ese programa tan tradicional. ¿Qué de años hacía que yo no lo escuchaba? Me entró ese gusanillo y el lunes lo esperé con ansia. Lo sintonicé y lo que sucedió me dejó sin palabras. Escuchando la sección popular de los ciriazos y sahumerios, que son más o menos felicitaciones y quejas que los oyentes por audios y llamadas mandan. Y tengo que decir que se me quedaron marcadas las palabras que creo que un señor mayor y bastante emocionado, con una voz agrietada, envió. Él dijo así: soy de Marchena, un pueblo de Sevilla, pero emigré a Barcelona en busca de trabajo. Ahora, en mi vejez, en la distancia, suelo escucharos casi toda la semana y me hacéis sentirme más cerca de mis raíces, de mi Semana Santa. Y quisiera dar este sahumerio más que merecido a tantos buenos cofrades de mi pueblo, de Marchena, en especial a los de mi hermandad de la Borriquita, porque cada domingo de Ramos me emociono con su recuerdo, con mi Virgen, la que dejé siendo un niño, pero que en mi corazón siempre llevo. Y lo que más me emociona es que mis nietos me cuenten lo que tanto y tanto ha cambiado. Por ello, me reitero en este sahumerio a mis hermanos. A ellos les pido que la vivan y la disfruten, por todo lo que yo no puedo. Saludos para todos. Segundos después, fui incapaz de dar crédito al pellizco que sentí de repente con aquella llamada anónima, la que había hecho mención a Marchena, a la Borriquita y hasta la Virgen de la Palma. Jamás hubiese pensado, ni me esperaba, que además nombrase a la gente de la hermandad. ¿Quién sería? ¡Qué emoción! Inmediatamente llamé a mi hermano,
para comentárselo. Incluso le dije que había relacionado lo que dijo ese hombre directamente con cofrades como Luis Carlos, porque encajaba a la perfección con todo lo que me habían contado, de historia, de momentos, de tanto trabajo callado, ese que se ve con el paso de los años, y del cariño y devoción, ese que siempre está intacto, que las cosas de Dios no llegan siempre cuando esperamos, pero se convierten siempre en los mejores regalos. Hecho que le intenté contar también a mi sobrino de 9 años para que pudiese entender cuando se revista con su nueva túnica blanca, la del Domingo de Ramos, lo que ha de simbolizar para él, como también nuestros mayores nos lo enseñaron. Por eso te doy las gracias, Luis Carlos. Eres el ejemplo de ese eslabón que nos lleva de la mano a continuar con esta misión de llevar a todos los lados el orgullo de que lo hemos vivido y tú eres uno de los que nos lo ha inculcado, de que en nuestro corazón se refleje una blanca cruz de Malta con un fondo colorado. Pero, un momento, acabo de recordar que tengo aquí un papelillo. A ver dónde está. A ver. Ya lo he encontrado. Que nunca te lo he contado. No sé si fue en sueño o en realidad. En mis pensamientos o se había pasado. Lo tengo tan presente como si me lo dio o me lo hubiese dado hace algunos años nuestro hermano Juan Zapico. Escrito o como si lo hubiera escrito a puño y letra por él. Ahora Luis Carlos, es el momento para poderlo compartir contigo. Juan, como si ya lo intuyese, lo reflejaba o pudiera haberlo reflejado así. Dios te premiará con algo bueno, con un premio importante, con el llamador de plata. Has sido un buen rector, cofrade y un buen amigo del alma. Que el Señor siempre te bendiga, Luis Carlos, y nuestra Virgen de la Palma. Te lo doy y no puedes dar las gracias porque te lo hemos dado. Te lo tendré que dar primero. Pues muy bien. Un momento, Josefita, ¿podría
acercarte un momento? Un compañero de la tertulia, que la frase ya estaba hecha, entonces no es fácil, no es difícil de encontrarla, que detrás de un hombre, de un gran hombre, siempre hay una gran mujer, y seguramente no hubiese aguantado tanto si no fuera porque le tiene el mismo cariño que le puede tener su marido a la Semana Santa. Entonces, un compañero de la tertulia, Toni Suárez, le va a dar un pequeño recuerdo del día de hoy. Con sus dos hijos, Tú tienes que decir algo también, Luis Carlos. Efectivamente, ahí ven cómo le han hecho entrega de un ramo de flores a su mujer. Vamos a escuchar a Luis Carlos Pérez. Señor cura párroco, señor alcaldesa, señor presidente del Consejo, presidente y presidente honorario de Llamador de Plata, pregonero y presentador, diputado de Juventud de las distintas hermandades y asociaciones. Lo primero es darte la enhorabuena. Lo has dicho como juez. Después del gran pregón de la presentación de Rafa, pues yo voy a decir muy poquito. Además, la madre estará deseando de darle un beso suyo. Nada, esto es un reconocimiento, pero que no es mío solo. Esto implica mucha gente, empezando por los mercedarios que nos abren su casa, nos aguantan, siguiendo por todos y cada uno que han formado parte de mi junta de gobierno. Si yo no hubiese estado bien acompañado, yo no lo hubiese aguantado esto. Incluso del resto de hermanos mayores de las hermandades de Marchena, con los que yo coincidí en aquella época, que formamos como una gran familia cofradiera. También es de ellos. Y por supuesto de los sufridores, porque en este caso son mi mujer y mis dos hijos. Entonces yo le pediría un fuerte aplauso para ellos y para todos los sufridores de Marchena, de la Semana Santa de Marchena, que se lo merecen más que yo. Y ya termino. Como no sé si después va a ser posible, me gustaría que se pusiesen todos ustedes de pie. Por favor, de pie. Levantemos una copa ficticia. Yo la levanto, Luis Carlos. Bueno, pues nosotros levantamos una copa ficticia, pero con un brindis muy verdadero. Muchos años a la tertulia del Llamador. ¡Salud! Pues que así sea, que sean muchos años para esta tertulia cofrade del Llamador que hace posible lo que hoy hemos podido ver y escuchar, este pregón juvenil de la Semana Santa de Marchena 2026, esta entrega del Llamador de Plata a Luis Carlos Pérez Crespo. Ahora escuchamos el himno de nuestra tierra de Andalucía, poniendo ya pues el epílogo, ¿no?, a este acto del pregón juvenil y la entrega del Llamador de Plata 2026. Luego llegará el himno nacional.